Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has llamado, Señor, a santidad. Nos has apartado, Señor, para ser tu pueblo, Señor. Así como Cristo, Señor, es la cabeza, Señor, que nosotros seamos esa iglesia, Señor, esa novia, Señor, que está pura y sin mancha, Señor, para la boda del Cordero, Señor bendito. Te alabamos y te glorificamos, Señor Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Que podamos estar atentos, Padre Celestial, a tu llamado, a la obra que estás haciendo, Señor, en nosotros, Padre bendito. Te alabamos y te glorificamos en tu nombre santo, Padre. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Solo quiero recordarles, hermanos, de que en sus boletines hay un papel de que habla acerca de lo que es el cambio de nombre, la gestión del cambio de nombre que se está llevando a cabo en nuestra iglesia. Y les voy a pedir de que tomen su tiempo para leerlo eso, claro, después del servicio, después de la predicación. No se me vayan a distraer. Pero esta mañana vamos a comenzar, mejor dicho, vamos a seguir con lo que es esta serie que comenzamos la semana pasada. Les di yo la introducción a lo que es esta serie, que es Cambio Cultural. Cambio Cultural, y estamos hablando acerca de cómo seguir a Cristo en un mundo cambiante. El título para el sermón de esta mañana es El Evangelio y el Matrimonio. Es importante esa imagen de lo que es el Evangelio y el matrimonio. Y los pasajes que vamos a tener esta mañana va a ser en Efesios 5. En Efesios 5 y también en Génesis 1 y 2. Y esta mañana vamos a ir hablando de lo que es este cambio, esto de que el cambio que estamos experimentando especialmente y puntualmente sobre lo que ha sucedido este último mes con respecto a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y lo que es la institución o cómo se define el matrimonio en estos días. Este debate se ha estado llevando por casi 20 años, por casi 2 décadas. Desde 1996, el Congreso estadounidense aprobó en forma unánime, abrumadora, un estatuto que define el matrimonio para los propósitos federales como la unión de un hombre y una mujer. Y le permite y está permitiendo a los estados, a los demás estados, que nieguen a reconocer matrimonios homosexuales concedidos en virtud de las legislaciones de estos estados. Pero en junio de 2013, la Corte Suprema también resolvió esta ley inconstitucional. O sea, de que esto no estaba siendo una ley justa dentro de los parámetros de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces ahí comenzó el debate, comenzó este problema e incluso después de la reciente decisión de la Corte Suprema, el matrimonio homosexual, estamos intensificados en este debate. O sea que esto no termina. Más bien fue como que si cuando familiarmente decimos, revolvieron el hormiguero. Porque ahora hay un gran debate en esto. Pero a la luz de todas estas cosas, yo me hago una pregunta. Cuando veo de que ahora hicieron un cambio en esta ley, la hicieron, como dice en inglés, so what? ¿Y qué? ¿Qué cambio debe de hacer? ¿Cómo nosotros debemos recibir esto? Y tengo esta pregunta. ¿Es realmente tan grande estar de acuerdo en cómo definimos nosotros el matrimonio? ¿Es importante eso? Es importante, es decir, el matrimonio en los Estados Unidos ha estado en gran transición durante muchas décadas. Ha estado en transición. Y quiero darles algunas estadísticas acerca de esta transición. Primero, el 50% de todos los primeros matrimonios termina en divorcio. El 50% de todos los matrimonios terminan en divorcio, de los primeros matrimonios.
el número de parejas viviendo juntos se ha cuadruplicado en los últimos 30 años. En los últimos 30 años, o sea que parejas viviendo juntos sin casarse se ha cuadruplicado. Vamos a poner una cifra así al azar. Si antes habían unos 50,000 parejas viviendo sin casarse, ahora son 200,000. Así vemos estos números. En los últimos 40 años, el número de mujeres como la cabeza de hogares en los Estados Unidos ha crecido en un 65%. ¿Qué quiere decir con esto? El número de mujeres de que están haciéndose cargo de su familia sin un esposo ha subido, en los últimos 40 años ha subido el 65%, mientras que la proporción de hogares con hombres solteros, en otras palabras, con hombres de que son la cabeza del hogar sin una esposa, se ha disparado, escuchen bien esto, en 120%. Ha crecido de una forma ridícula. Menos de la mitad de los hogares norteamericanos, solo aquí en los Estados Unidos, hoy se componen de parejas casadas. Menos del 50% de los hogares en los Estados Unidos se componen de parejas casadas. Eso es lo que estamos viendo. Todo esto lo encontramos, lo están tomando lo que son estas estadísticas del libro Contra Cultura o Counterculture, que está escrito por David Platt. Y este libro hace un número de preguntas perspicaces a la luz de estas estadísticas. O sea, hace unas preguntas ahí bien, por decirlo, que llevan a otras preguntas. Primero, ¿es el matrimonio realmente importante en primer lugar? ¿Es importante el matrimonio? ¿Cuál es el problema con la redefinición del matrimonio? ¿Algún problema con eso? Lo otro, ¿realmente vamos a decir que es incorrecto que dos hombres o dos mujeres se casen? ¿No sería peor el negar a dos hombres o a dos mujeres el derecho de ganar, de amarse unos a otros? Estas son preguntas que hace este hombre, David Platt, en este libro de Counterculture, Contracultura. Parece increíblemente importante para nosotros hoy el debatir cuál es la definición del matrimonio a la luz de estas preguntas. Pero se recuerdan que la semana pasada hicimos otras preguntas y estas dos son: ¿qué tiene que decir la palabra de Dios acerca de la definición del matrimonio? ¿Y cómo aplicamos esta definición en nuestras relaciones con los demás? Quiero decirles esto. Les voy a dar dos ejemplos también de que esto no sucede. Ese no es un problema o un fenómeno que sucede aquí en los Estados Unidos. Dentro de los Estados Unidos hay otras situaciones con respecto al matrimonio. Primero, la religión musulmana. ¿Sabían ustedes de que ellos permiten de que los hombres se puedan casar con cuantas mujeres ellos puedan casarse, siempre y cuando ellos las puedan mantener y las puedan amar por igual a todas? Eso no es poligamía. Dentro de lo que es el mundo musulmán, eso está tomado como algo legal, algo permitido. Ahora, en lo que es el culto mormón, también sucede algo interesante, de que las personas, si se casan y no se han casado anteriormente, si ellos se casan, ellos tienen la opción de poder ir al templo y casarse en el templo eternamente. En otras palabras, de que ellos, si se casan dentro de los estatutos de la iglesia mormona, ellos pueden eternamente vivir casados y procrear hijos eternamente después de muertos. Si se fijan, el matrimonio es un tema de que no solamente está siendo de una forma redefinido dentro de la Constitución de los Estados Unidos, sino que dentro de muchas otras áreas, dentro de muchas otras religiones. Pero ¿qué dice Dios acerca del matrimonio? Ese es el punto que a nosotros nos concierne. Eso es el punto que a nosotros nos debe de interesar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y ahí vamos a ver cómo Dios
habla acerca de lo que es el matrimonio, qué es lo que instituye Dios el matrimonio, cómo lo instituye y qué habla, cómo Dios lo planeó todo esto. Vamos a ver entonces que esto puede funcionar para el sistema, el haber hecho una redefinición del matrimonio. Dice así que la Corte Suprema cambió la definición del matrimonio para los ciudadanos de Estados Unidos. Esencialmente define el matrimonio como una unión civil no entre un hombre y una mujer, sino como entre dos adultos. Recuerdo esto hace muchas lunas y muchos soles, cuando se abrió el primer carpool aquí en el sur de California. Esto estaba en el freeway número 10. Y recuerdo de que hubo un problema porque cuando abrieron el carpool decía de que era para 2 o 3 acompañantes. Solo decía acompañantes. O sea, de que no definía si era una persona o un animal. Y en una de esas iba una persona con un perro en el carpool. El policía lo detuvo, le dio una infracción y la persona fue a pelear esa infracción a la corte y lo ganó porque dice, el rótulo no especifica que tiene que ser otra persona. Yo traía otro acompañante que era mi perro. ¿Y saben qué? Ganó el caso. Y así sucesivamente. Después de eso ya cambiaron, redefinieron la ley y dijeron dos o más personas. Si ustedes se fijan en el rótulo dice 2 o más personas, ya no dice 2 o más acompañantes. Porque también una vez una persona iba con un maniquí. Y también ganó el caso. Esto cuando vieron de que estaba sucediendo eso, redefinieron lo que era la ley. Y honestamente, el ser humano encuentra formas para justificarse. Encuentra formas para justificar su conducta, su cultura. Y entonces, de acuerdo con todo esto, lo que es el gobierno federal está haciendo esto ¿para qué? Para poder llevar a cabo sus leyes. No están viendo esto a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que Dios dice. Pero ¿cómo Dios define el matrimonio? Debemos ir entonces, para entender esto, al libro de Génesis. Vamos a ver primero en el capítulo 1, y vemos en el capítulo 1 que cuando Dios está haciendo la creación, hay una frase que se menciona 6 veces. Dice, vio Dios que era bueno. Cada día que Él creaba algo, decía, y vio Dios que era bueno. Eso lo vemos en el versículo 4, en el versículo 10, versículo 12, versículo 18, 21 y 25. Y luego en el versículo 26 obtenemos una visión de la singularidad, de lo especial de la humanidad en la creación. Mire versículo 26, dice, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dicho sea de paso, cuando dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sabe a quién le está hablando? No le está hablando a los ángeles, le está hablando al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. ¿Ok? Porque son eternos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El 27, mire que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No dice ahí de que y lo creó, varón y hembra los creó. Este es el diseño de Dios en la creación. Dios nos creó varón y hembra. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Con esto quiere decir que nosotros fuimos creados iguales, pero no fuimos creados idénticos. Algo muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí se deriva que muchos creen de que Dios es una mujer. Pero bueno, ese es asunto de otro tema. Dios nos creó con un propósito. Y una de las razones por las cuales Dios nos creó es la
procreación. Veamos el versículo 28. Mire lo que dice el versículo 28. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso es lo que dijo Dios a ¿quiénes? A Adán y a Eva. Y de acuerdo a Adán y a Eva fue esto consecutivo a nosotros. Esto fue lo que Dios dijo. Pero a medida que continúa la historia, Génesis 2 nos da una cuenta complementaria de la creación. Algo muy importante. Miren Génesis 2 en el versículo 18. Génesis 2, versículo 18. ¿Qué dice? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Le voy a dar un comercial. Este versículo para mí tiene una gran importancia en mi vida. Una gran importancia. Este versículo hizo un gran cambio en mi vida con respecto a lo que Dios dice es verdad. A lo que Dios dice es certeza. Que no hay nada que esto lo pueda refutar, nada ni nadie. Eso es lo que dice Dios. Dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí hay algo que falta en mi creación, dice él. Hay algo que necesita ser todavía puesto en mi creación. Y vemos el versículo 19, Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aquí vemos que Adán no andaba buscando su pareja en el chimpancé, ni siquiera en las ardillas. Es más, imagínense, Adán no fue creado para andar colgado de los árboles. Aunque ciertos seres humanos les gusta eso. Yo tengo un hijo de que él le tenemos ahí un apodo, no se lo voy a decir por respeto a él, pero mi hijo era a los 2 años, se subía, teníamos 2 camarotes, se subía arriba del camarote y de allá brincaba. Se subía al techo y del techo brincaba al árbol y andaba en los árboles. Con esto no quiero decir de que el hombre no fue creado para andar en los árboles. Mi hijo es la excepción. Pero Adán no estaba buscando una pareja en los chimpancés y las ardillas. Lo que Dios estaba haciendo con esto era de que hacer conciencia en Adán de la singularidad de su persona, de él mismo, y que necesitaba una contraparte especial para que él pudiera tener procreación, compañía, alguien especial, alguien que pudiera llenar ese vacío con él. Y dice entonces el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Qué precioso. A mí me llena de gozo este pasaje. Se la presentó. Pero algo importante, Dios pudo haber simplemente tronado los dedos y Eva hubiera aparecido enfrente de Adán. Dios hubiera dicho solamente una palabra y Eva aparece. Pero ¿por qué razón Dios hace la primera cirugía en este momento? ¿Por qué Dios se toma la molestia de cortarle a Adán su costado y sacarle una costillita? Dios quería que Adán supiera que Dios había formado una mujer de la misma vida de Adán. Quería de que Adán se diera cuenta de que esta mujer era parte de él, que Eva fue una creación especial solo para él, solo para Adán. Este era el caso, este es el propósito de que Dios sacó a Eva de su costilla. Mire lo que dice el versículo 23, sigamos.
el hombre él dijo, entonces Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque del hombre fue tomada. Esta es una hermosa canción, para mí es algo precioso. Esto lo que dijo Adán, la concepción de la idea de que Eva era parte de él. No era posesión, sino que era parte de él. Por eso fue sacada de la costilla, para que estuviera a la par de él. No enfrente, no atrás, no arriba, no abajo de él. Algo precioso. Vemos cómo la Biblia, si le ponemos un detenimiento, un estudio para eso, podemos encontrar la perfección del plan de Dios, la perfección en su creación. Entonces la palabra de Dios registra algo que se convierte en voy a decir un eslogan o un himno, una canción, un coro para todo lo que es una ceremonia de matrimonio dentro del ámbito cristiano. ¿Y qué es? Mire el versículo 24, Génesis 2:24. ¿Qué dice? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Porque Eva fue tomada de la costilla de Adán, porque Eva salió del cuerpo de Adán. Cuando una pareja se casa, se convierten en una sola carne. Son una sola persona de nuevo. El plan de Dios para la preservación de la sociedad es esto. Ese es el plan de la preservación de la sociedad, Génesis 2:24. Aquí Dios establece la unión de un hombre y una mujer como la fundación de la casa y el hogar como la fundación de la sociedad. Aún así estos días, ¿cuáles los que tienen mensajes morales que dicen que el fundamento de la sociedad es el hogar? Si no hay un hogar, nuestra sociedad se derrumba. ¿Y qué es lo que está haciendo Satanás? Está tratando de destruir cada hogar en este mundo. Eso es lo que hace él. En Mateo 19 y Marcos 10, Jesús usa un versículo para responder a la pregunta de los fariseos acerca si era legítimo el divorcio. Ellos le preguntaron, ¿es legal divorciarse de la esposa por cualquier motivo? Pero lo interesante es de que el Señor Jesucristo hace caso omiso a esta pregunta y retoma el punto de lo que es el plan de Dios para el matrimonio. Dice Mateo 19:4. Miren lo que dice Mateo 19:4. Él, el Señor Jesucristo, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Dice, no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, importante esta frase, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Dios instituyó el matrimonio. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el ser humano pueda tener injerencia en algo que Dios instituyó? Este no es asunto de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ni de ninguna entidad en este mundo en decir, esta es la definición del matrimonio. Esto es simplemente de Dios y por Dios. Nadie más puede hacer cambios en esto. Pero el ser humano se la tira de muy sabio, se la tira de que puede tomar el puesto de Dios y tomar decisiones por Dios. Por eso dice aquí en el versículo 6, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Antes en lo que es Marcos 10, antes de estos versículos, dice aquí de que Moisés le dio la ley del divorcio por la dureza de sus corazones. O sea que el divorcio es permitido no porque sea bueno, sino por la dureza del corazón del hombre.
es que Moisés dio esta ley. Y es algo bien triste. Y esta es la definición bíblica del matrimonio. Lo que significa el matrimonio para Dios. Así que vamos a dar el diseño de Dios para el matrimonio. ¿Cuál es el diseño de Dios? Que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, y no para ahí, para toda la vida, para toda la vida. Y si entramos en este punto, créame de que vamos a encontrar muchos conflictos de acuerdo a nuestra cultura. La razón más fuerte para que el matrimonio entre un hombre y una mujer para toda la vida está en estos versículos, y vamos a ver Efesios. Ahora sí, Efesios capítulo 5. Busquen en sus Biblias, hermanos. Efesios 5, del 22 al 32. Miren lo que le está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Qué preciosas palabras. Miren, dice el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. A sus propios maridos, dice, no al marido de la vecina. No está diciendo eso, a sus propios maridos, como al Señor, como esa mujer cristiana está sujeta al Señor, que se sujeta también a su marido. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, dice, ahora va con los maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Miren, voy a parar ahí. Yo amo a mi mujer a mi manera. ¿No han escuchado eso? Ellos se aman a su manera. Pero estamos viendo que la Biblia no dice eso. Dice, tenemos que seguir el modelo de Cristo con esto. Dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. En otras palabras, jamás nadie aborreció a su propio cuerpo. Vamos a ir entonces, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Se fijan? Aquí también lo vemos en Mateo, en Marcos y ahora en Efesios. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Este es el concepto de Dios sobre la interrelación conyugal, de que debe ser un reflejo de que es Cristo y la iglesia y Cristo, de que el matrimonio debe estar fundamentado en ese reflejo, en ese principio. El matrimonio es una imagen del evangelio. Eso es. Nuestros matrimonios deben de reflejar el evangelio, deben de reflejar el sacrificio de Cristo, deben de reflejar lo que es la iglesia para mi Señor. Él también diseñó las esposas como un reflejo del amor de la iglesia de Cristo en la forma en que se relacionan con sus maridos, y lo mismo sus maridos con sus esposas. Pero ¿cómo aplicamos lo que dice Dios en nuestras relaciones con los demás? Aquí viene otro punto muy importante. ¿Cómo aplicamos todo eso? Primero, vamos a ver, ustedes lo tienen en sus notas ahí, cómo vamos a aplicar todo esto, cómo vamos a aplicar lo que dice Dios en nuestras relaciones con los demás. Primero, hacer nuestro hogar un reflejo del evangelio.
hacer nuestro hogar un reflejo del Evangelio. En otras palabras, asegurarnos de que nuestro matrimonio es la relación es la relación de una buena imagen de Cristo con su iglesia. Aunque con esto no hay vidas perfectas, no encontramos vidas perfectas en todo el mundo. Pero el matrimonio en sí no es perfecto con respecto a las relaciones, cómo lo llevamos, pero debemos luchar porque nuestras vidas y nuestras relaciones en nuestros hogares reflejen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el propósito del Evangelio, de que sea reflejado en nuestras vidas, en nuestros hogares. Número 2, amar a través de Cristo cuando encontramos otras personas incompatibles con la definición de Dios para el matrimonio. Es decir, cuando encontramos a alguien que no es seguidor de Cristo, viviendo de una manera que es incompatible con la definición de Dios para el matrimonio, necesitamos nosotros amar a esas personas a través de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo amamos a esa persona? Y anteriormente yo había explicado de que el amor lo confundimos. Confundimos el amor con un afecto. Y el amor no es un afecto, no es un sentimiento. El amor es un hecho. El amor es acción. Y aquí vemos cómo podemos hacer eso. En otras palabras, ¿por qué deberíamos sorprendernos cuando inconversos actúan como inconversos? Es como sorprendernos porque un mono actúa como mono. O como un perro. ¿Por qué sorprendernos cuando un perro actúa como un perro? No es que estamos hablando de estas personas diciéndoles monos o perros, pero simplemente una analogía de lo que es el actuar. Debemos abrazar a estas personas. Cuando digo yo, debemos de abrazarlas, debemos de tener aquella compasión por ellos, debemos guiarlos y enseñarles dónde están y debemos guiarlos y llevarlos donde tienen que ir en su relación con Cristo. Eso es amar. Eso es amar. Cuando uno muestra el amor de Dios a través de nosotros con otras personas, es que nosotros queremos compartir con ellos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es amar al prójimo. Eso es decir, yo tengo salvación, yo tengo ese gozo, yo tengo esa paz que este mundo no puede dar. Pero si yo me mantengo eso para mí mismo, estoy siendo egoísta. Entonces el Señor nos manda que amemos a nuestro prójimo. Entonces, si yo tengo algo que me da gozo, que me da paz, que me da seguridad, que me da salvación, yo debo de compartirlo con los demás. Si yo veo de que mi hermano está viviendo una vida que no es agradable a los ojos del Señor, ahora yo puedo decir, ¿sabe qué? Esa es su relación entre él y Dios. Yo no debo de meterme. Eso es lo que la cultura nos está enseñando ahora, pero no debe de ser así. Voy a ponerles esto que veo en muchas parejas, en muchos matrimonios. También lo he visto en ciertos programas, de que una persona está luchando con su salud, una pareja. Uno de ellos, por ejemplo, voy a cambiarlo completamente, voy a poner mi ejemplo, que me siento más confortable utilizando mi ejemplo. Yo tengo problemas de colesterol, yo tengo que cuidar lo que yo como, pero a mí me encanta el pan, me encantan las conchas, me encantan las mordidas, así se llaman estos, me encantan las gallinas, me encantan los quequitos, todo lo que es pan dulce a mí me encanta. Por eso yo no me pierdo los miércoles a las 6:30 aquí los estudios bíblicos, porque hay pan dulce con café, hermanos. Pero bueno, tengo ese problema yo, tengo ese problema de colesterol, tengo que cuidar lo que como. No puedo comer huevo todos los días, no puedo comer carne todos los días. Entonces, vengo yo, pero me encanta todo esto. Y mi esposa, porque me ama, dice, mira, aquí hay mucho pan. Todas las mañanas comer pan con café. En la noche, después de cenar, ya como a las 8 o 9 de la noche, a comerme un pan con leche. Qué rico.
Mi esposa dice, lo amo, eso es lo que le gusta, yo lo voy a dar. Si mi esposa está haciendo eso, ¿me está amando? No. Mi esposa, entonces, no le importaría nada de lo que es mi salud. Pero como ella se preocupa por mí, es más, nos metemos en problemas porque yo todos los días quiero comer pan. Pero ella me dice, no debes de comer pan todos los días. Y ella se preocupa. Pero no han visto ustedes cuando, por ejemplo, también personas que tienen problemas de salud y sus cónyuges no les importa lo que comen. He visto personas de que tienen sus hijos que tienen problemas de salud y les permiten que coman cualquier tipo de comida, sabiendo de que eso les hace daño. Pero como los quieren, según ellos dicen, como los aman, les dan todo esto. ¿Qué nos mueve a nosotros cuando vemos entonces a una persona que está llevando su vida de una forma en pecado? Pero cuando digo esto, cada persona, cada uno de nosotros lucha con el pecado, pero la diferencia está en cuando estas personas, estos hermanos, viven en pecado y practican el pecado día con día y disfrutan el pecado. Lo disfrutan. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces con este problema, con esta situación? Tenemos compasión de ellos y le digamos, bueno, el hermano disfruta que haga eso, pues es su vida, o en base al amor de Cristo, en base a la Biblia, en base con sensibilidad, le hacemos ver a nuestro hermano o hermana de que eso no es la voluntad de Dios, que necesitan hacer un cambio en sus vidas. Y esa es la pregunta, ¿usamos compasión o usamos juicio para esto? Ahora, ¿qué sucedería si de repente nosotros, esta próxima semana que viene, nos visitan aquí y encontramos y empezamos a saludarnos y nos damos cuenta de que hay un matrimonio homosexual a nuestro lado? ¿Los saludamos? ¿Nos hacemos los locos? O como decía mi papá, ¿nos hacemos los noruegos que no entienden nada de español? ¿Qué hacemos? ¿Su corazón estaría movido por la compasión o por el juicio? ¿Los invitaríamos a participar en nuestros estudios bíblicos o lo invitaríamos en cierto modo que no vuelva a nuestra iglesia porque no comparte lo que nosotros compartimos? ¿Qué haríamos? El tercer punto, nosotros debemos ayudar a otros en nuestra iglesia que piensan abandonar el plan de Dios para el matrimonio y con amor ayudarlos a confrontar su pecado y alentarlos a arrepentirse y volver a Cristo. Para eso estamos aquí. Aquí no estamos solamente para venir y gozarnos con los cantos y estar sentados escuchando esta predicación, sino también apoyar a nuestros hermanos, a redarguirlos. Primera Timoteo le habla, el apóstol Pablo dice a Timoteo que él debe de instruir, de redarguir, de amonestar a tiempo y fuera de tiempo. Pero no es por ahí decirle, mira hermano, está usted en pecado, está yéndose al infierno. No estamos hablando de esto. Estamos hablando, hermano, el Señor, esto es lo que tiene para su vida. Esto es en lo que se agrada al Señor con nosotros. Entonces, vemos de que nosotros necesitamos ayudarnos a confrontar el pecado y alentarnos a arrepentirnos y volver a Cristo. En Mateo 18 Jesús nos enseña una de las maneras que mostramos amor en nuestra familia de la iglesia. Esto consiste en enfrentar a miembros de la familia que están dañando gravemente su caminar con Cristo y llevarlos al camino que debe de llevarse. Cuando ignoramos a un hermano o hermana, cuando digo lo ignoramos es que no nos importa a dónde están llevando sus vidas, nosotros estamos cometiendo pecado. Estamos estropeando a lo que el Señor nos ha mandado, lo que nos ha llevado. ¿Qué puedo hacer para vivir la verdad de Dios en el mundo de hoy? Es la siguiente pregunta. Ahora, yo les voy a decir esto, hermanos. Cada semana yo lo voy a estar retando. Y cuando digo yo lo voy a estar retando, me estoy retando también a mí mismo en estos puntos. Primero, necesitamos tener una reflexión personal
Y para esto yo les voy a pedir de que esta semana lean completamente el capítulo de Efesios 5. Algo importante, meditar en esto en esta semana. Y después de leerlo, debemos de preguntarnos a nosotros mismos: ¿está mi hogar reflejando el amor de Cristo en mí y mi amor por Cristo? En otras palabras, ¿es mi casa, mi hogar, está reflejando el amor que tiene el Señor en mí y está reflejando el amor que tengo yo por el Señor? Lo otro es, la otra pregunta: ¿estoy siendo el mejor esposo que necesito ser para reflejar la relación con la iglesia de Cristo? ¿O estoy siendo la mejor esposa con respecto a la relación de la iglesia de Cristo? Esta es una reflexión personal. Ahora viene la evaluación privada. Y esto ya es con uno mismo. Si hay áreas en nuestras acciones y actitudes que no reflejan el evangelio de una vida en el hogar o la relación con su cónyuge, si hay algo en nuestras acciones y actitudes que no reflejan el evangelio, entonces necesitamos tomar un tiempo a solas con Dios y confesar ese pecado. Cuando empezamos a leer Efesios, nos vamos a ir dando cuenta, pero cuando digo a meditar en cada una de las palabras, nos vamos a ir dando cuenta de que tenemos algo, estamos fallando en algo. Primero, me hago el autoexamen, ¿en qué estoy fallando? Después, en mi evaluación privada, encuentro lo que estoy fallando. Yo debo de arrodillarme, humillarme ante el Señor y pedirle perdón por eso, para que el Señor empiece a trabajar en una forma diferente en mi vida. Y después viene la práctica pública. Ahora, esto es lo más importante con relación a la práctica pública. Cada cónyuge le va a preguntar a su cónyuge, el esposo le va a preguntar a su esposa, o viceversa. Vamos a empezar primero con la esposa. Le va a preguntar: ¿qué puedo hacer para reflejar mejor nuestro Salvador en mi papel como esposo o esposa? Viene la esposa y le pregunta: ¿qué debo de hacer para reflejar mejor nuestro Salvador en mi papel como esposa? Entonces el esposo le va a hacer una lista de las cosas donde ella puede mejorar. Y por experiencia yo creo que el esposo, la lista va a ser no más de 3 cosas. Pero cuando viene el turno del esposo, preguntarle a la esposa: esposo, prepárense porque esa lista va a ser más de 10. Más de 10 cosas. Ahora, el punto es que elijamos una de esas cosas de esa lista y prometámonos a cambiar y a hacernos más centrados en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los retos que estoy poniendo para ustedes, hermanos. Eso es lo que nos va a ayudar a buscar ese reflejo en nosotros como matrimonios, lo que es el evangelio. Esa es la razón del matrimonio. Por eso el Señor nos puso a nosotros como parejas, como hombre y mujer en esta tierra. Y pensando en esto, voy a pedirles de que inclinen sus rostros. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, Señor bendito, y te glorificamos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ella encontramos toda la verdad, Señor, toda tu voluntad, Padre bendito. Señor, yo te estoy pidiendo en esta mañana, Padre Celestial, de que tu Espíritu Santo, Señor, nos abra el corazón, el entendimiento, Señor, nos haga autoexaminarnos, Señor, encontrar en nosotros, Señor, en qué estamos necesitados de mejorar, Padre Celestial, con respecto a reflejar lo que es tu evangelio, Señor, en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, Señor, como padres, Señor, como hijos, Señor bendito. Yo les voy a pedir esta mañana, si hay uno de ustedes que ha encontrado o que ha entendido de que necesitamos rediseñar
nuestro enfoque en el matrimonio, en nuestras vidas como hijos del Señor. Que nuestros matrimonios, nuestras vidas reflejen el Evangelio del Señor. Yo quiero orar por ustedes, hermanos. Yo le voy a pedir que pase al frente si usted necesita oración, si usted quiere hablar con el Señor, quiere decirle: Señor, necesito mejorar en mi matrimonio, necesito mejorar en mi relación íntima con vos, Padre. Yo me gustaría, siento el deseo de orar por usted, por aquellos que necesitan esto, porque el Señor nos ha llamado a hacer luz en este mundo, a hacer una diferencia, a reflejar lo que es su evangelio. Y Él nos ha llamado para eso. Él nos ha llamado para que seamos luz en este mundo, que seamos esa sal de la tierra. Él nos ha dicho: no importa cuál es la definición de matrimonio que este mundo ponga, la definición la tengo yo, y la definición es de que el matrimonio es el reflejo de mi evangelio.